En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. Ayer fue la fiesta del grandísimo Papa San Pío V. Básicamente contamos rasgos de su vida en una pequeña prédica. Hemos dicho que queríamos hacer una segunda parte. Habíamos titulado El Papa San Pío V y los errores actuales sobre la infalibilidad papal, sobre el ex cátedra, que se dice en teología. Con lo cual, si ayer nos dedicamos a su vida, queríamos dar algunos conceptos, por lo menos, sobre ese tema. Y preparando esta pequeña prédica, nos dimos cuenta que es tan importante que hay que hacer una prédica más específica, o como ustedes quieran llamar, en un domingo. Entonces, de mañana en 8, con el favor de Dios, pensamos ahondar estos conceptos. Pero mientras tanto, ¿por qué queríamos, con motivo de la fiesta de San Pío V, explicar qué es esa infalibilidad papal y cuáles son los errores en los grupos que rezan la misa en latín, tristemente, sobre ese tema? Porque es un tema importantísimo que si uno no sabe cuáles son los verdaderos aspectos que envuelven, es un dogma católico eso, la infalibilidad papal, uno cae en muchos errores. Y esta batalla que tenemos que hacer en toda esta falsa iglesia moderna y el Concilio Vaticano II no se puede llevar a cabo bien si yo no entiendo bien qué es un verdadero papa y pegado a él, qué es esa infalibilidad papal. ¿Cuál es el problema acá? Y lo hacemos entonces como hacemos todo en honor del Papa San Pío V. Dicho sea de paso, también tomamos o nos dio pie la fiesta de San Pío V para este tema porque el Papa Pío XII, cuando creó la misa y el oficio, llamémoslo así, exclusivo de los papas, antes no había uno específico de los papas, lo crea el Papa Pío XII, no recuerdo la fecha, tal vez 1955, ahora no me acuerdo. Él pone un texto para todos los papas desde entonces de un grandísimo papa y santo, bien anterior, del siglo V, que fue San León Magno. San León Magno, un grandísimo papa. Y él pone un comentario para que todos los sacerdotes recemos en el breviario. Y ese comentario que puso el Papa Pío XII desde entonces tiene que ver con la infalibilidad papal. Tiene que ver con el fundamento, o cuáles son los efectos, por lo menos, de la infalibilidad papal. ¿Cuál es el estatus cuestiones y por qué hay errores en las congregaciones o grupos que rezan la misma misa que nosotros? Porque se ha restringido, y es bien grave, que abarca realmente la infalibilidad papal. Por dar un primer concepto, si alguien es un verdadero papa y si alguien ocupa tal puesto en la Santa Iglesia Católica, la máxima autoridad, no puede caer en herejía. Un verdadero papa, ¿quién? Pío XII. Otro, Pío XI, otro, Benedicto XV, no se olviden, no confunden con el XVI. Benedicto XV es de 1914, Benedicto XVI acaba de morir y ese era un falso papa. Más atrás, el Papa San Pío X, etc. Cualquier papa verdadero, desde que es tal, desde que es papa, no puede caer en herejía. Por encima de lo que él es como ser humano, Dios produce allí un resguardo en vistas al bien común. ¿Cuál sería el bien común de la Santa Iglesia Católica? Que nosotros, los pobres, ¿cómo decir? Los pobres catoliquitos, que estamos ahí chiquitos, nunca vayamos a recibir una enseñanza falsa o herejía de la cúspide. Vale decir, para proteger el bien común de todas las almas de los católicos, Dios creó ese resguardo definido y claramente definido como dogma por el Papa Pío IX, que se llama la infalibilidad papal, que abarca que un simple católico está protegido, que el bien común de la Iglesia Católica está protegida y nunca puede salir algo malo o una herejía o una falsedad en el dogma a través de la máxima cabeza o de la máxima autoridad. Es un resguardo por encima de la persona, por encima de la persona. El último papa que hemos tenido, el Papa Pío XII, se llamaba en lo civil Eugenio Pacelli. Pues bien, Eugenio Pacelli, desde que fue elegido papa y realmente tal, no puede caer en herejía. Es un resguardo por encima de la persona de él. Por encima de la persona de Eugenio Pacelli, desde que fue elegido tal como papa, no puede caer en la herejía. Dios lo resguarda y lo envuelve para protegernos a nosotros, los simples católicos. Eso fue definido como dogma por el Papa Pío IX en el siglo XIX, el Concilio Vaticano I,
también son parecidos los nombres, no hay que confundirse. El Concilio Vaticano II no es católico, eso no es catolicismo, es un falso concilio, pero el Concilio Vaticano I, que fue 100 años antes, fue un grandísimo concilio católico, y en ese concilio, aprobado por el Papa, ese es el punto clave, y el Papa de la época era el Papa Pío IX, se define el dogma de la infalibilidad papal, que abarca. Nuestro dogma católico en este punto enseña que un Papa, cuando habla ex cátedra, esa expresión es clave, sobre temas del dogma católico, sobre el tema de las costumbres, dice allí el dogma. ¿Qué son las costumbres? La moral. Moral o costumbres son sinónimos, o sea, el comportamiento de los seres humanos, en particular nosotros católicos. Cuando un Papa, de manera ex cátedra, enseña sobre esos temas, su enseñanza está absolutamente inmune de error. Un Papa no puede caer en herejía. ¿Y qué significa entonces enseñar ex cátedra? ¿Qué significa la pura expresión ex cátedra? En latín, ex cátedra significa desde la cátedra. ¿Y qué es la cátedra? El trono, la sede. Él es un monarca, el Papa es un rey. El Papa en nuestra Santa Iglesia Católica es el rey, es la máxima autoridad. Cuando habla desde su trono, cuando habla ex cátedra, cuando habla desde su cátedra, de su sede oficial, es decir, cuando habla como tal, cuando se presenta como Papa, yo soy Papa y digo tal, enseño a los católicos, su magisterio no puede cometer error. Ex cátedra, la infalibilidad. ¿Y cuál es el error tristemente, de muchas comunidades que también rezan la misa en latín? Ellos dicen, ex cátedra significa solamente el magisterio solemne o extraordinario. ¿Cómo es el magisterio de los papas? El magisterio o la enseñanza de los papas puede ser de dos maneras. El ordinario o el habitual, ¿a través de qué tipo de documentos? Generalmente a través de las encíclicas, a través de las bulas, las constituciones, etc. Y tiene un segundo tipo de magisterio extraordinario o solemne, cuando se definen dogmas con una cierta solemnidad. Lo puede hacer el Papa solo o lo puede hacer el Papa con un concilio, siempre y cuando el Papa apruebe el concilio. La autoridad de un concilio general de la Iglesia Católica es tal solamente si el Papa lo aprueba. El Papa es lo máximo, lo más importante de la Iglesia Católica. Si se reúne un concilio pero el Papa no aprueba lo resuelto por el concilio, ha pasado 1000 veces, sepan historia de la Iglesia, no vale nada lo que resuelve el concilio. Un concilio tiene fuerza, un concilio general, siempre y cuando sea aprobado por el Papa. Padre, ¿puede dar un ejemplo de magisterio solemne al definir dogmas que lo haya hecho el Papa solo? Sí. ¿Cuál fue el último que tuvimos los católicos? Pío XII, con la Asunción de María Santísima, el día 15 de agosto de la fiesta. ¿Puede dar otro ejemplo? Sí, Pío IX, con el dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, si no me estoy confundiendo, creo que no. Aquí tiene dos ejemplos en que el Papa solo, en forma solemne, con magisterio solemne o extraordinario, define un dogma. ¿Puede dar, Padre, un ejemplo de magisterio solemne o extraordinario del Papa junto con el concilio? Sí, Pío IX de nuevo. ¿Con cuál? Con la infalibilidad papal. Con la infalibilidad papal, que es el tema que estamos hablando ahora. Bien, Padre, ¿puede dar un ejemplo del otro tipo de magisterio de los papas, el magisterio ordinario o habitual? Sí, todos los papas, cada vez que enseñan algo, están inmersos en cuánta cosa quieren enseñar relativo a nuestro dogma o la moral, en su magisterio ordinario. Una encíclica, la encíclica del Papa León XIII sobre los falsos derechos, el liberalismo y las falsas libertades modernas. ¿Cómo se llama ese documento? Libertas. ¿Eso qué es? Magisterio ordinario o habitual, la forma habitual de enseñar un Papa. Eso también está amparado por la infalibilidad. Si uno lee el dogma católico definido allí a través del Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I, cuando un Papa enseña ex cátedra sobre temas del dogma o de las costumbres o moral, es absolutamente infalible. Y en Libertas se enseñan todos temas que hacen al dogma de la moral. ¿Qué otro ejemplo? Cualquier encíclica, Quanta Cura, de Pío IX. ¿Qué otra? Miraribus, de Gregorio XVI. Cualquier enseñanza papal, aún con su magisterio ordinario, es ex cátedra, es oficial. El Papa se muestra como Papa y enseña
en forma oficial desde la cátedra, desde su trono. Cada vez que le enseña como papa en forma oficial, mostrándose como máxima autoridad desde su trono, ex cátedra, siempre la enseñanza de los papas o magisterio es infalible. Dios proteja para bien, Dios protege eso para bien nuestro. Para que el pobre católico nunca vaya a enseñar, nunca vaya a recibir, un error de allí. Y el problema se da que muchas comunidades que también rezan la misa en latín dicen que el ex cátedra queda reducido solamente al magisterio solemne. Eso es falso, es un error gravísimo. El ex cátedra, a través del magisterio de los papas, abarca eso y abarca también el magisterio ordinario habitual. Y como ellos enseñan el error anterior, dicen un papa se puede equivocar, un papa puede tener herejía. Es imposible. Es gravísimo decir que un verdadero papa, por el resguardo que Dios da, puede ser papa y caer en la herejía. No puede. Dios resguarda allí para que no vaya a enseñar ninguna herejía. Para que se sitúen, y termino con eso, les tenía que hacer mucho mayor desarrollo que haría San León Magno, por lo menos se lo voy a leer, para que les quede bien grabado en sus espíritus cuál es el error aquí. La enseñanza papal, magisterio, es infalible siempre, a través del ex cátedra, es decir, cuando es oficial, cuando es el papa como papa, el papa de su trono. Eso abarca enseñanza común o magisterio ordinario habitual, y eso marca la enseñanza extraordinaria o solemne. Muchas comunidades que rezan en latín dicen abarca solamente este resguardo del magisterio ordinario solemne. No, abarca todo lo que es ex cátedra, lo que es oficial del Papa, y es tanto las encíclicas o magisterio ordinario como las definiciones solemnes. Es muy, muy importante. Como estas comunidades se equivocan en esto que estamos explicando, concluyen gravísimamente que un papa puede tener herejía, que un papa se puede equivocar, salvo en lo solemne. No, no se equivoca ni en lo solemne, ni en lo común ni habitual. Y un papa, desde que es verdadero papa, jamás puede caer en la herejía por el resguardo que Dios pone allí. Eso abarca nuestro dogma de la infalibilidad. Les digo por lo menos la frase de San León Magno, y en otra prédica más extensa, si Dios nos permite hacerle de mañana en 8, les explicaremos más. San León Magno dice literalmente: en la Iglesia Católica, en la Iglesia Universal, Pedro, el primer papa, y en su persona todos los papas, dice cada día, no dice solamente algo, él está 500 años más, 400 y pico años más adelante de San Pedro, dice cada día: tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y toda lengua que confiese al Señor es instruida por el magisterio, enseñanza, por el magisterio de esta voz. Esta fe vence al diablo y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Esta fe, o la voz del Papa, la voz de San Pedro y sus sucesores, el magisterio, esta es la parte más importante, de tanta solidez ha sido dotada por parte de Dios que la perversidad de la herejía nunca ha podido corromperla. Punto. San León Magno, el dogma se define en el siglo XIX, 1869-70. San León Magno muere en el 450, si mi memoria no me está fallando. O sea que 1500 años después viene la definición dogmática, pero un verdadero papa enseña en total concordancia con lo que abarca esa definición dogmática. La fe del papado, la enseñanza, el magisterio, literalmente ahora, de tanta solidez ha sido dotada por parte de Dios que la perversidad de la herejía nunca ha podido corromper. No he dicho a veces pueden caer en herejías, no. Nunca la herejía ha podido corromper lo que abarca la fe del papado. Sin duda, de la mano de la fe está el magisterio del papado. Nunca. No dice a veces sí, a veces no. No dice pueden caer a veces en herejía y ser papas. Nunca la herejía ha podido hacer eso. Totalmente en concordancia con nuestro dogma católico, como sin duda que debe ocurrir con un verdadero papa, en este caso San León Magno. Esperemos poder aclarar y enseñar más si Dios nos da licencia de mañana en 8 días. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu